Ok, seguiremos. Como les estaba comentando, pueden usar números negativos, pero en vez de que digan from top, cuando decimos from top, estamos diciendo apartate del top 50 píxeles, está a una distancia del top. Si usan números negativos, es como si, en este caso es como si empujásemos, y cuando usan números negativos es como si atrayese, diciendo del bottom atráete 50 píxeles y de la derecha atráete 50 píxeles. Se dan cuenta que estos dos son lo mismo, ¿verdad? Solo que tienen notación distinta. Ok, eso es el relative. Veremos relative primero entonces. Acá. Vámonos a... Lo mataremos. Y de nuevo. Ok, si yo quisiera mover eh, esta primera cajita, ¿qué tengo que ponerle? Dos puntos relative. Y luego le digo top, de arriba, movete 50 píxeles, digamos. Fíjense que este de aquí no es como en el caso de antes que hacíamos lo del float, que se han movido los demás cuadros. Todos piensan que este sigue en su lugar. Si yo le digo lo mismo, left, movete 100 píxeles, se va a mover. 200, lo que les diga. Esto es algo ya más preciso. Cuando ustedes usan float y siguen float left, siempre se van a acomodar a la izquierda, luego a la izquierda, uno tras de otro, hasta llenar el espacio, y si no hay espacio, va abajo. En este caso, ustedes pueden ser más precisos. Mm, Magister, de tengo referencia. Miguel, ¿decías algo? una duda. En el top 50 píxeles, y si Sí. lo ponemos de abajo que sea bottom menos 50, ¿estaría en la misma posición o no? Porque no es es rectangular, o sea, no está... Sí, sería lo mismo con menos 50. Fíjate. Ahora, si yo digo bottom con 50, lo va a jalar. Entonces, fíjense que es eso. Lo pondremos otra vez con top. Es de arriba, entonces, de la posición aquí, inicial, que estaba, es lo que hace. Ah, ya está bien. Entonces, siempre tengan en cuenta que es la posición donde se encontraba. Left, right, bottom, de aquí 50 lo va a empujar, ¿verdad? Arriba es lo que hemos visto. Empuja de lo que estaba acá. Ok, entonces pondremos con top. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Moveremos. Este es, ¿cómo harían para que es... No, vamos a los dispositivos antes. Si no, no van a tener la teoría. Entonces, es la posición relativa. Luego hay otro tipo de posición que se llama absoluta. Es parecido al relative. Igual usa los offsets, que son top, bottom, left, right. Lo mismo. Usa lo mismo. Pero en este caso no es relativo a su posición original, sino es relativo al ancestro más cercano cuyo posicionamiento sea distinto que static. Eso suena un cacho chino, pero lo vamos a entender ahorita. Por defecto, el único que no es static es este, el HTML element. O sea, esto. ¿Dónde está nuestro HTML? Acá. Este de acá. Es el único que no es estático. Y lo que hace el absolute es esto. En vez de tomar como referencia a sí mismo la posición donde estaba, toma referencia a al padre más cercano cuyo posicionamiento no sea estático. Y en este caso, fíjense que cuando lo ponemos como absolute,
estamos haciendo que esto, digamos, que es relativo a esto. Y lo podemos mover con relación a esto. Si yo digo aquí 0, 0, bueno, más los márgenes, obviamente que se van a aplicar. Si yo lo pongo en posición absoluta, este primer elemento sigue comportándose como siempre. Pero este segundo elemento lo que va a hacer es ir arriba. Lo veremos acá con otro ejemplo. Si es que eso es el relativo y eso es el absolute, y yo le digo bottom 10, entonces D es ya no de donde estaba. Estaba aquí, si íbamos antes con position relative, si dijésemos 10, al bottom se subiría 10 y right 10. Pero en este caso le estamos diciendo posición absoluta. Entonces toma de referencia al contenedor más próximo que tiene, cuya posición no sea absoluta, estática. Y dice entonces, de la derecha sepárate 10 de este contenedor. Y de abajo sepárate 10. Y lo bueno de esto es que si ustedes mueven el contenedor que tienen por encima, sigue manteniendo esta relación de aquí 10 y de aquí 10. O sea que eso es algo bien útil cuando ustedes quieren mover, digamos, toda esta pantalla y quieren que sus elementos dentro de, de esta cajita se mantengan como estaban, aplican posición absoluta. ¿Sí? Si aquí tuviesen ustedes una imagen y quieren que en la parte de abajo diga, digamos, un título, ¿qué van a usar? Esto. Van a hacer que en bottom sea 0 y que en right o left sea 0 y su width va a ser 100% para que ocupe todo eso. Veremos un ejemplo para que quede más claro. Vámonos a aquí. Y aquí. ¿Dónde están nuestras cajitas? Aquí. Así ya hemos visto. Debe ser esto entonces. Sí, esto. Ok, hemos movido esta con la posición relativa a la posición con la que estaba. Moveremos la cajita 4 en la posición donde estaba la 1. ¿Cómo haríamos? Entonces vamos a la cajita 4 y decimos position. ¿Qué? Absolute. Ah, ya terminé de grabar. Punto y coma. ¿Y qué tendríamos que decir para que venga acá? Ligado. Tiene que ser top. ¿Cuánto? 0. Para que esté pegado arriba. Y left igual 0. Y con eso, esto tendría que ir relativo a nuestro contenedor. Fíjense que se ha ido aquí arriba, al principio de todo. ¿Por qué? Porque tienen que acordarse de esto cuando usen posiciones absolutas. Las diapositivas, aquí en ese caso, de nuevo, relativo al ancestro más próximo, cuyo posicionamiento sea distinto de estático. Eso suena chino, pero en sí, el único que no es estático que les dije es el HTML. Fíjense que se ha ido donde le he dicho, pero del HTML. Si quisiera que esto, que este sea nuestro punto de referencia, entonces fíjense, quiero que de todos estos, el punto de referencia sea este div, que es el container. Entonces le cambiaremos su posicionamiento para que sea distinto de estático al container. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos esto. Y así tenemos esto. A este le decimos, entonces, position relative. Si le ponen a este position relative, deja de ser estático. Entonces, este va a decir, ok, estoy buscando algún elemento cuyo posicionamiento no sea estático. Eres tú, al principio este no era. Ok, entonces sigue buscando. ¿Quién es su padre de este div? Veamos esto. Ahora sí. Busca este. Antes no tenía este posicionamiento distinto de estático. Ok, no es. El body tampoco. Y tiene que ir hasta la parte del HTML. Ahora, cuando nosotros hemos puesto esto de acá,
position relative. Este P4 dice, ok, tengo posición absoluta, tengo que buscar a un padre cuyo posicionamiento sea distinto de estático. ¿Quién es su padre de este? Este. Le pregunta, ¿eres tu posicionamiento es distinto que estático? Sí, ok, entonces tú vas a ser mi punto de referencia y me voy a posicionar absolutamente con respecto a ti. Si hacemos eso, fíjense que ahora funciona. ¿Están entendiendo este concepto de posición absoluta? Tiene que tener un padre para definirse sobre el cual. ¿Tienen dudas de esto, muchachos? Ya, supongo que no. Y como les dije, si en algún punto yo dijese, ok, tengo que mover mi container un poquito, pero quiero que todo lo demás se mantenga como está. Como este tiene posición relativa, igual puedo decirle top, sepárate un poco más del top, digamos, quiero que se separe. Y left, quiero que tengas más separado. Y fíjense que las posiciones se han mantenido. Eso es lo útil que tiene de tener como referencias a sí mismo, pero como también tenemos referencias sobre el contenedor, hemos dicho, este se mantiene en su posición original y este era su posición original, igual hace caso, se mueve. ¿Está claro? Esos dos tipos de posicionamientos. Sí, sí, sí. ¿Examen? ¿Ahorita? No. Hay otro tipo de posicionamiento que no están en los ejercicios, pero lo veremos para que lo tengan en mente. Voy a tratar de hacer otra vez algún ejercicio. SSS, Flex, Flexbox. Este es mucho más complicado de lo que hemos visto. Tal vez les pueda servir en algún caso. Veremos un poquito de esto. Es algo parecido a lo que hemos visto. Tienes varios divs, cada uno de esos divs que eso ya hemos visto, ¿verdad? Es el hijo inmediato. Entonces, le pone un color plomo, tiene un width de 100, los margins que hemos visto, eso ya saben, el texto está centrado, todo. De aquí ya lo hemos visto. Pero fíjense que en su contenedor le está poniendo una clase que es el flex container. Entonces al flex container le está diciendo display flex y no grab. Vamos a ver qué es el no grab ahorita. Y fíjense que con solo decir esto, ya se ha posicionado como si fuese un float. Y no tienen que hacer lo que estábamos haciendo hace rato del clear, ¿verdad? Así que les puede servir. Cuando hacen un flexbox, tienen que tener un eje de referencia. En este caso, el eje de referencia es el horizontal. Flexbox Elements es lo que hemos visto. Ese Flex Direction veremos. Ustedes pueden definir otro tipo de Flex Direction. En este caso, el eje de referencia va a ser el vertical. Y es simplemente lo mismo. Flex, Display Flex, Flex Direction Column. Y con eso ya cambia todo. Si le quitamos por defecto, es no estamos en visual. El horizontal. Si ustedes le ponen esto, va a trabajar por columnas. Columna, columna, columna. ¿Qué más? Tiene hartas cositas esto del Flexbox. Pueden ir que vaya, en vez de que vaya 1, 2, 3, 4, fíjense que aquí va 1, 2, 3, 4, puede ser que vaya 1, 2, 3, que es este reverse, si no me equivoco. Bueno, pero está en la posición de reversa. Y está yendo 3, 2, 1. Antes era 1, 2, 3. Pueden leer la documentación y tiene hartas cosas. Lo del grab es algo parecido a lo que hemos visto con lo del float. Si ustedes no le ponen grab, lo que va a hacer es, por más que ustedes le digan que tenga un width,
No es control C, no estamos. Va a tratar de encajarlos todos como pueda. Si ustedes ponen grab, si ya no existe más espacio, va a continuar abajo. ¿Qué más tiene esto? Todos pueden centrarlo, incluso si tienen box de distintos tamaños, puede que vaya sobre esto, fíjense. Aquí tiene un baseline y demás cositas. Así que eso es bastante completo. Si en algún momento quieren hacer algo como esto, utilicen su Flexbox. Pueden hacer que empuje, que por defecto llene todo y demás cositas. Es hartas cosas que tiene. Ténganlo en mente si en algún rato necesitan hacer algo como esto. Y esos son los tipos de posicionamiento que se manejan esos tres. Ya que más veremos, avanzaremos un poco más. ¿Qué nos toca? Un resumen. A ver, ¿quién da un resumen rápido? Jorge, para que se les quede, vas a empezar tú. ¿Qué consideraciones hay que tener cuando hacías un posicionamiento de tipo float? Se debería saber los márgenes. Ya, pero ¿qué pasaba cuando hacíamos un float? Pasaba algo feíto, ¿te acuerdas? Todo salía de... Claro, se salía del flow y, o sea, si digamos le poníamos hacia la derecha, todos todas las P's y todos los que estaban con tag P continuaban como si no estuviese esa P que habíamos puesto que esté en float, o sea, se salía del flow del div. Exacto, rompe el document flow. ¿Con qué volvemos a retomar el document flow? ¿Con qué comando era? ¿Con qué program? Con, con selection y le poníamos Clear. Era un clear, ¿verdad? Left. clear, sí, perdón, sí. Y clear y la dirección en la que queremos Exacto, volver retomar a el poner. document flow. Perfecto, a ver. Eric, cuando hacíamos posicionamiento relativo, ¿a qué es relativo? Magister, Dime. es el Acá. relativo es cuando se mueve dependiendo de la posición de donde estaba originalmente. Perfecto. Así mismo, ¿verdad? La referencia es así mismo. Y Sí. gracias. John, cuando hacemos absolute, aquí está. ¿Es relativo a quién? Magister. John, cuando hacemos posicionamiento absolute, position absolute, ¿es relativo a quién? Mm, Fíjate, aquí tienes un... sí. En el primero es relativo a sí mismo, lo que dijo nuestro amigo Eric. Es Ujú. a sí mismo. En este caso es relativo a quién? Al margen. A un contenedor. A un contenedor. ¿Contenedor qué tiene que Ah, tener? disculpe, Magister, no lo escuché esa parte. Es relativo a un contenedor o a uno de sus padres, pero su padre que tiene que tener como property, un position. Y está. Position relative. Sí. En este ejemplo que hemos dicho, queríamos mover este P4 con respecto a su padre. ¿Quién es su padre? Este div container. Entonces, ¿qué le pondrías a este div para que sea el punto de referencia como el anchor, el anchor? Para que esa sea la referencia que hay que ponerle un... Position relative. ¿Dónde está eso? Mm, Aquí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. ujú. Y lo del Flexbox, como les dije, es ya bastante avanzado. Van a tener que leerlo por su cuenta, pero más o menos va por eso. Pueden alinear por horizontal, por vertical. Pueden hacer lo mismo que el float, que si no hay más espacio, continúe. Y igual que se posicione al centro también, tal vez quieren, demás cositas, es más avanzado. Van a usar harto esas cositas cuando estén trabajando. Ya, espero que se les haya quedado. Vámonos al 23. ¿Qué es el 23? ¿No toca el 23?
Sí, 23. Ok. Media queries. Vámonos aquí, voy a copiar esto. Y empezaremos con esto. Para que se vea por partes, vamos haciendo por partes. Ok, creo que había diapositivas de esto. Bueno, cerremos todo. Slides, media queries. ¿Qué son media queries? Entonces, los media queries son como ifs, más o menos, podrían verlo. Tienen una condicional aquí. Y lo que te hace es que si es que esta condicional que tienes acá dentro de media se cumple, se aplican estos estilos. Normalmente se lo usa cuando ustedes quieren hacer un responsive design. ¿Han escuchado hablar de diseño responsivo? ¿Alguien? Sí, magíster, yo sí. No. ¿Qué Sí, es Jorge? ¿Perdón? ¿Qué es Víctor? ¿Jorge? ¿Quién dijo? Sí, Jorge. Depende si, digamos, se cambia el tamaño de la ventana, tiene que ajustarse todo lo que está dentro de la página, ¿no? Al tamaño de la página. Sí, exactamente, perfecto. Eso es algo bien útil porque ustedes también pueden diseñar su aplicación pensando en que van a tener distintos tipos, que va a ser usado en tablets, que va a ser usado en desktop y en mobile. Así que incluso los frameworks que se aplican usan por debajo esto. Así que es bueno que entiendan. Si tienen esta base, les va a ser más fácil entender Angular, perdón, Bootstrap, que es el framework más utilizado de UI. Entonces, como decía, eso es lo que es Responsive Design. Y como les decía, entonces, esta es la sintaxis. Empieza con esta palabra, ampersand media, y entre sus paréntesis ponemos una condicional. En ese estamos diciendo que su tamaño máximo, entonces eso va a ir desde lo mínimo, desde 0, digamos, hasta 767 píxeles. Cuando la pantalla tenga ese tamaño, se aplica esto. Y si no, no se aplica. Es simplemente poner un wrapper a todo lo que son nuestros CSS. Y esos son los más comunes. Max width es que tenga un máximo de ancho. Entonces, eso iría desde 0 hasta 800. Un min width sería desde 800 para adelante. Orientation, esto es más para tablets y mobile, si es que es portrait o landscape. Screen y print, esto ya son, no vamos a ver, nos vamos a quedar con esos dos que son los más usados. Ustedes pueden poner igual operadores lógicos, como dice acá. Pueden decir desde min width, ¿qué significaría esto? Media query, min width 768 and max width 991. Entonces, esto va a ir desde 768 hasta 991. El OR lo hacen con la coma, que ya hemos visto. Igual eso vendría desde 0 hasta 760 y desde 900. Eso es raro de usar. No creo que se use, pero está ahí. Entonces, un ejemplo, veamos. Esto va a ser el query, no, mentira, los estilos por defecto, las reglas por defecto. Digamos, en este caso, todos los paragraphs van a ser color azul. Cuando se llegue a este media query, lo que tenga aquí adentro se lo va a pisar. Y cuando llegue a este otro media query, lo va a pisar. Entonces, aquí está aplicando igual lo que dijimos, lo de la cascada, que al final la última declaración es la que cuenta. Entonces, ese es el base. El base, si es que no se cumple ninguno de estos dos, por defecto va a usar esto, y si en algún momento se cumplen estos, los van a pisar. Y sí, aquí dice que tengas cuidado de que
no digas aquí 1200 y aquí 1200. Siempre tiene que haber un píxel de margen, ¿verdad? Eso va a ser desde 992 hasta 11.199 y esto va a ser de 1200 para adelante. Veamos un ejemplo. Entonces, de Media Queries. Vámonos aquí, vamos acá, acá y acá. Entonces, por defecto tenemos esto. Veremos qué es lo que hace. Tenemos este cubo y es otro cubo. Y fíjense que no importa lo que yo haga, eso se mantiene. Lo haremos en Chrome, como siempre. 500. Del before. Ok. Entonces, aquí. No pasa nada. Entonces, para Large Device, haremos esto de acá. ¿Cómo empieza la sintaxis? Arroba, media, y ponemos. Entonces, esto va a ir para los largos. Entonces, lo mínimo que tienen, eso ya son tamaños estándares. Todo lo que tenga más de 1200 píxeles se considera que es un large device. Entonces, esto va a efectuarse desde 1200 para adelante. Eso es el min width. Desde aquí para adelante. Y copiaremos lo que tiene acá. Bueno, ya. Tenemos esto. Queremos que nuestro primer parágrafo P1. Cuando sean dispositivos grandes, queremos que su width sea el 80% de la pantalla. Porque se puede ver. Y haremos que el P2 que tenga 150 píxeles. Es igual podría ser porcentaje. Y el height lo mismo. Ahora, para dispositivos medianos, es igual, está ya en internet, pueden ver las escalas de píxeles, lo que se considera. Entonces hacemos igual de nuevo. Media. Y aquí va. Entonces, ¿desde dónde? Desde min, width, desde 992 hasta, quitamos esto, max width. Fíjense, lo de los boundaries que decíamos. Estamos nada más. Hasta aquí. Entonces, hasta 1199 se aplican esos estilos. Desde 1200 para adelante se aplican estos estilos. Entonces, aquí lo copiaremos para que no tarde mucho tiempo. Entonces, fallé. De nuevo. Es simplemente eso. Cuando sean dispositivos medianos, entonces este primer cubito va a tener simplemente 50%, ya no el 80%, y eso se está haciendo más pequeño. En vez de que sea 150 por 150, va a ser 100% píxeles. Entonces guardamos y vámonos a nuestra página. Fíjense que se puede ver esto. Había una parte para... Creo que era esto. Sí, era esto. Oye. Okay. Aquí pueden ir viendo. Como si fuesen diferentes dispositivos, digamos un celular Pixel 2 y demás, cómo se va a ir viendo su página. Y aquí te va diciendo los píxeles. Sí, eso es una de las cosas.
para iPad demás. Y aquí pueden ver más cosas. Cerraremos un cacho esto y no me acuerdo si decía esto de aquí. Entonces, fíjense, cuando llegamos hasta aquí, había una forma para ver. Les voy a mostrar la siguiente clase. Tengo que recordar dónde era. Entonces, esos son large devices. Y lo que hace es eso. Se comporta con un 80% que hemos hecho de la pantalla y eso 150 por 150. Cuando llega a medium, ¿qué es lo que hace? Esto llega a ser lo que hemos hecho aquí. 50% de este div que hemos definido aquí. Y eso llega a ser 100. Y cuando es más pequeño, aquí estamos algo mal. Max width, min width, si estamos bien esto. ¿Y cuál es nuestro por defecto? En max width dice 1199. Creo que le falta píxeles. Algo así, tal vez está afectando. Sí, justamente. Gracias. Algo estábamos fallando ahí. Cortamos. Y vámonos de nuevo. Y fallé. Ahora sí. Incluso tiene background color cuando está. Es large devices. Entonces, cuando es medium es esto. Esto mide el 50. Y eso es de lo que era 150 pasa a 50, a 100, 100. Y cuando son dispositivos pequeños se aplica el último. Ese es de acá. ¿Cuánto mide? Eso ya es tamaño fijo. Para que uno vea 300 píxeles. Entonces, eso sería media queries. Con esta base ya podemos hacer varias cosas. Voy a tratar de acordarme cuál era esta cosa en el DevTools que decía que media queries estás usando. Voy a revisarlo y la siguiente clase les muestro cómo era esto. Tengo que acordarme. Era alguna cosita de aquí. Pero estamos claros con lo que es media queries. Sí, magíster. Ya, muchachos, sí, la clase de hoy. Trataremos de avanzar todo lo que falta de CSS en la siguiente clase y empezar JavaScript. JavaScript va a ser más rápido, creo. Y es más lo que tenemos que ver. Lo dejaremos hasta aquí y nos vemos el martes. El martes completaremos sí o sí lo de que es CSS. Empezamos JavaScript, que es lo que nos va a tomar más tiempo. Y eso sería. Nos vemos el martes, muchachos. Está bien, Hasta luego, magíster. magíster. Hasta luego, Hasta magíster. hasta luego. ¿Les vaya bien?